Los invito a que iniciemos leyendo. Hoy vamos a estudiar todo el capítulo 7. Desde el versículo 1, que si recuerdan fue donde terminamos la última vez, que hablamos de cómo deberían ser las relaciones personales de un creyente, cómo debían ser esas relaciones de amistad, esas relaciones de noviazgo, de matrimonio, aún las relaciones en los negocios, cómo deberían ser a la luz de la palabra. Y justamente con ese texto era que culminaba Pablo explicándonos el por qué era importante que usted y yo tuviéramos relaciones como él las quería. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 7. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y justamente así terminábamos, porque Pablo nos decía, todo esto que yo les digo en amor, todo esto que Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto, en amor, era algo que iba a ayudar para la santidad de los creyentes, y asimismo nos lo hablaba a nosotros. Pero Pablo continúa a partir del versículo 2 diciendo, acéptennos en su corazón, a nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. No hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Y este inicio, si recuerdan, en esta porción de la palabra, en estos capítulos, Pablo le está hablando de una manera más cercana a los corintios. Venía confrontando a esos falsos apóstoles, pero ahora les habla en amor, les dice, todo esto que les voy a decir es en amor. No es juzgándolos, como lo dice esta palabra, sino que realmente es para que cada día seamos más como Cristo, que es lo que muchas veces pareciera que las personas que se paran en este lugar, como si tuvieran la posibilidad de juzgar a las otras personas, y en realidad no es así. O sea, nosotros cumplimos con dar la palabra tal y como es. Si usted se siente juzgado, el que está poniendo ese sentimiento en usted es el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. De hecho, en 1 Corintios hay un texto que habla de cómo solo Dios es juez. Solo Dios es juez. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto que todo esto es en amor, que todo esto no lo dice para juzgarlos o condenarlos, sino que es desde una posición de amor hacia ellos. Pero además, y algo que me pareció muy curioso, porque llevamos 2 años viendo la cantidad de problemas que había en la iglesia en Corinto. Pero lo que Pablo les dice es que confía y que está orgulloso de ellos. Imagínense esta situación. Pablo ha tratado problemas de falta de unidad, temas de inmoralidad, temas de que dejaron que otras personas permearan y vinieran a romper lo que Pablo había hecho en ese lugar, un montón de cosas. Y Pablo en este momento dice que confía en ellos y que está orgulloso. Y yo quería hacerles una pregunta a ustedes, porque ustedes creen que Pablo le diría esto a una iglesia como Corinto. Confío y estoy orgulloso de ustedes. Porque de hecho esto tiene mucho que ver con lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Usted y yo podemos tener clarísimo que no hay ninguna iglesia perfecta, ¿cierto? Nuestra iglesia es hermosa, pero es una iglesia súper imperfecta. Pues súper no, imperfecta. ¿A qué me refiero? A que por más de que todos estemos buscando a Cristo, no falta que caigan, no falta el dolor, no falta que una persona se aleje del Señor, no falta los problemas aún dentro de la misma iglesia, los roces. Y somos una iglesia imperfecta, igual, bueno, no igual que la iglesia en Corinto, pero somos una iglesia imperfecta. Pero a esta iglesia Pablo le está diciendo, confío y estoy orgulloso. Y aunque esta era una iglesia imperfecta, así como nuestra iglesia es imperfecta, es importante ver que lo que Pablo veía en la iglesia en Corinto era que era una iglesia que estaba creciendo en madurez. Esta iglesia donde habían tantos problemas era una iglesia que estaba creciendo en madurez. Algo como yo la verdad creo que ICAS es una iglesia madura y una iglesia que está creciendo cada día, que cada día está conociendo más al Señor y se ve en su forma de vivir. Así que Pablo, a raíz de lo que está a punto de decir en los siguientes versículos, les dice que confía y que está orgulloso de ellos. Por ahora dejemos esto ahí un momento, porque lo que Pablo también les dice es que está lleno de consuelo y que está lleno de gozo en su aflicción. Y no sé si usted alcanza a recordar, porque yo sé que en nuestras memorias almacenan mucha información, pero por allá por los primeros 2 capítulos de la segunda carta a los Corintios, de hecho, el primer tema que hablamos en Segunda de Corintios es cómo Dios era un Dios de toda consolación.
porque Pablo realmente se sentía muy afligido. De hecho, Pablo en este capítulo narra que estaba en una situación en la cual él sintió que no iba a salir con vida de esa. O sea, él dijo, aquí se acabó todo. Y eso le estaba causando mucha aflicción. Así que en todo eso Pablo nos muestra cómo encontró en Dios un Dios de toda consolación. O sea, cómo él entendía que por más grande que fuera el problema que él estuviera atravesando, no era más grande que su Dios. No era algo que le fuera a quitar la paz, porque pues si Dios permitía que él muriera, pues había cumplido su propósito. Y siempre Dios estuvo ahí consolándolo, pero también nos enseñó que a aquellas personas que habían sido consoladas, que eso fue muy bonito, porque era identificar que de pronto usted tuvo alguna tristeza, algún sufrimiento, y cuando Dios lo consoló, ahora lo quiera usar a usted para consolar a otras personas. Y por ahí vamos metiéndonos en el meollo del asunto de la predicación de hoy. Porque así empieza la carta, la segunda carta, y en el capítulo 2 de hecho nos muestra que Pablo está muy dolido. Recuerden que Pablo acaba de hacer una visita expresa a Corinto, de lo cual se encuentra con todos estos falsos apóstoles, se encuentra que han pasado un montón de cosas, se encuentra con que no han puesto el cronómetro y no sé a qué hora voy a acabar. Entonces se encuentra con muchas situaciones y esto le causa un dolor. Y esto a mí me pareció muy bonito porque esto me muestra que Pablo tenía un corazón de realmente de pastor hacia Corinto. Porque dolerse por las cosas que están ahí, cualquier persona que de pronto no sentía el llamado, que no sentía amor hacia las personas, no, esta gente está muy complicada, listo, me voy a Efeso, que la gente de allá, si es que son. No, Pablo le dolió, Pablo dijo, ¿cómo puedo solucionar esto? Ahí es donde viene, como lo vemos en el segundo capítulo, la carta severa. Una carta que yo no me quiero imaginar cómo fue, pero dice que Pablo la envió con Tito a ellos. Ahora, justo lo que vamos a ver en el capítulo de hoy es que produjo esa carta severa. Porque Pablo está dolido, recuerde, Pablo está afligido, a Pablo le dolió muchísimo. De hecho, vamos a leer ahorita el capítulo 2 porque como tiene mucho que ver, se va a dar cuenta que Pablo casi que escribió eso entre lágrimas, porque a Pablo le dolió bastante. Así que esto que de hecho les comentaba que vamos a leer hoy en el capítulo 7 es la continuación de ese tema que Pablo dejó en el capítulo 2. Y usted dirá, pero entonces estos 5 capítulos que están en la mitad, ¿qué? A esta figura literaria, no anoté, a esta figura literaria, deme un segundo, se le llama una digresión. A esto ya les voy a leer la descripción. Una digresión es una interrupción de lo que se venía hablando para tocar otros temas que no siempre están relacionados con el asunto principal. Pablo acaba de hacer a lo que se le conoce como la gran digresión. Pablo ha hecho una pausa de todo este tema de que necesitaba consolación, de que estaba afligido en el capítulo 2 y nos ha hablado en el capítulo 3, 4, 5, 6 de cómo él enfrentó a esos falsos apóstoles, cómo él mostraba cómo era un verdadero apóstol para que ellos se identificaran como no era un apóstol. Eso es lo que vino Pablo haciendo en estos capítulos, pero justo el texto que vamos a estudiar hoy es la continuación de eso. Por eso quiero que iniciemos leyendo el texto que está en 2 Corintios 2, no va a aparecer en las pantallas, así que si usted me puede acompañar a leerlo en sus Biblias sería fantabuloso. 2 Corintios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Listo, se los voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Problemas en la iglesia de Corinto, dice mi Biblia. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien yo entristecí? Y esto mismo les escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos ustedes de que mi gozo sea el mismo de todos ustedes. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón les escribí con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para que conozcan el amor que tengo especialmente por ustedes. Pero si alguien ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos ustedes. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que por el contrario, ustedes más bien debieran perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza, por la cual les ruego que reafirmen su amor hacia él, pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba y ver si son obedientes en todo.
Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo y se me abrió una puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito, mi hermano. Despidiéndome, pues, de ellos salí para Macedonia. Y aquí empieza la gran digresión. Entonces, quería que tengan todo esto que acaba de nombrarles Pablo en la mente, porque justamente si usted va a ir leyendo los versículos, pareciera que justamente Pablo va a continuar hablando sobre este tema. Ahora, en medio de toda la aflicción que vivió Pablo, hay algo en lo que me quiero detener, porque creo que es parte del corazón de esta predicación. Y es justamente a lo que me refería que el pastor había predicado a inicio de este mes. El título de esa predicación, que era una pregunta, era: ¿tu fe te permite contemplar el sufrimiento como opción? Y en esa predicación el pastor nos mostraba a través de la historia de Moisés cómo en todo su proceso la fe lo llevó a vivir procesos dolorosos. Y a raíz de eso nos confrontaba diciendo: realmente identificamos que aún por vivir nuestra fe vamos a vivir procesos dolorosos, que aún vamos a recibir de pronto que la gente de afuera nos señale, de pronto cuando usted tenga que morir a algo que de pronto a usted le gustaba, pero Dios le está pidiendo eso, va a ser doloroso para usted. Entonces, además de la aflicción de pronto que vivimos por ser humanos, vamos a tener una aflicción adicional por ser hijos de Cristo. Y estoy seguro de que Pablo ya nos había hablado de esto, pero no anoten qué versículo. Y es así es la vida cristiana. La vida cristiana está acompañada de sufrimiento, acompañada de dolor, acompañada de aflicción. No es como algunos piensan, una vida color de rosa donde todo va a salir perfecto. La diferencia para nosotros es que tenemos a nuestro Consolador, que es el Espíritu Santo, tenemos a Dios, que es el Dios de toda consolación. Nosotros tenemos esa grandísima ventaja. Así que esto del tema del dolor justamente va a ser algo que vamos a hablar el día de hoy. Así que antes de empezar, antes de darles el título, quiero que me acompañen a leer Hebreos 12, del versículo 7 al versículo 11, que dice: es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él, Dios, nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Es para su corrección que sufren. El sufrimiento, el dolor, la aflicción que usted y yo atravesamos, Dios la usa para nuestro bien. Eso que usted y yo de pronto dicen: no, es que yo no quisiera pasar por épocas dolorosas. Cuando pasan, Dios las usa para nuestro bien. Y es justamente de eso que Pablo nos va a hablar hoy. El título de esta predicación es La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Y puse ese título tan largo, a mí casi no me gustan los títulos largos, porque quería que se dijera bien. Pude haber puesto la tristeza que viene de Dios, pero eso sonaría como si Dios nos produjera tristezas. Y vamos a ver más bien cómo Dios usa las tristezas que pueden venir de un entorno de pronto, de vivir en un mundo caído, de tomar decisiones erróneas, de pronto sin consultarle a Dios, de pronto de las consecuencias del pecado y cómo Dios aprovecha eso. ¿Para qué? Para, como lo acabamos de leer en Hebreos, para disciplinarnos, para que aun cuando venga tristeza sea usada para su bien. Así que iniciemos a estudiar el texto de esta noche. Segunda de Corintios
capítulo 7 a partir del versículo 5. Vamos a leer solo hasta el versículo 7 por ahora. Dice: pues aun cuando llegamos a Macedonia, recuerda que lo último que leímos en el capítulo 2 fue que él llegó a Troas y no tuvo paz porque no se encontró con Tito, entonces se fue a Macedonia. Seguimos ahí, mire. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera conflicto, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en ustedes, haciéndonos saber el gran afecto de ustedes, su llanto y su celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Entonces nos encontramos con que Pablo está en Macedonia. Recuerde que cuando él estuvo en Troas no tuvo paz porque no se encontró a Tito. Llega a Macedonia y llega Tito. Tito venía de Corinto, de llevar la carta severa. Así que lo que vamos a ver, que son las noticias que le trajo Tito, es el reporte de qué produjo esa carta severa en la iglesia. Vamos a ver, lo que nos acaba de decir Pablo es que él fue consolado por Dios a través de la llegada de Tito en Macedonia. Así que a mí me parece hermoso porque vemos que para Pablo la llegada de alguien que le amaba mucho, que era Tito, le causó consolación. Y algo que quiero que usted y yo seamos conscientes, que de pronto es uno de los grandes privilegios de ser iglesia, de congregarnos, de tener hermanos, es que Dios seguramente va a usar a personas a nuestro alrededor para consolarnos. Claro que sí, Dios puede consolarnos y llenar nuestro corazón de paz y darnos gozo que sobrepasa todo entendimiento, pero muchas veces Él decide usar a personas que nos rodean, así como decidió usar a Tito para consolar a Pablo. Así que, ¿quién era Tito para Pablo? Tito para Pablo era su compañero y colaborador, como lo describe en el inicio de la carta que le escribe a Tito, pero también era, como lo dice ahí, su verdadero hijo en la fe. Por eso para Pablo era tan importante Tito. Realmente tenían una relación, yo creo que casi tan cercana como la que tuvo con Timoteo. Fue una relación muy cercana, eran compañeros, se contemplaban como colaboradores en todo esto de llevar el evangelio, y lo consideró a su hijo en la fe. Así que además de que llegó Tito y esto le trajo consuelo a su vida, a su alma, también otra cosa que lo consoló fue las noticias que le trajo Tito acerca de Corinto. ¿Cuál fueron parte de esas noticias? Porque esto apenas empieza. Que a Pablo le tenían gran afecto, que había llanto y que había celo por él. Resulta que, recuerden, todo esto cobra sentido cuando recordamos cuál era el problema en este momento en Corinto. Falsos apóstoles que se habían metido en la iglesia y que de pronto le habían tratado de dañar la reputación a Pablo. Así que cuando Tito le trae esta carta a los corintios y ve que se despierta un celo por Pablo, un celo es como que yo vea que están hablando mal de mi esposa y yo diga, oiga, ¿qué está diciendo? Usted no conoce realmente a mi esposa. ¿Cómo se atreve a hablar así de ella? Eso es celo por mi esposa, pero algo así como ese celo era el celo que había en los corintios por Pablo. Así que cuando llega todo esto, Tito se encuentra con que había celo en cuanto a Pablo, y esto para Pablo fue obviamente de gozo, porque este era el problema más grande al que se estaban encontrando aquí. Ustedes saben lo difícil o lo duro o el gran daño que puede causar un líder que aleje a las personas de Dios y las haga enfocarse en otras cosas que no tienen nada que ver en Dios. Esto era el miedo y la más grande aflicción que había en el corazón de Pablo. Todo ese año y medio que había durado Pablo en Corinto, discipulándolos, se estaba yendo a la borda porque una persona decidió venir a cambiar las cosas que Pablo les había dicho. Pero, ¿qué produjo esa carta severa? Celo por Pablo. También trajo gozo y consolación a Pablo, recibir estas noticias. Pero ¿qué continúa diciendo en el versículo 8? Porque si bien les causé tristeza con mi carta, con esa carta severa, Pablo les causó tristeza, mire. Porque si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento.
porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de nuestra parte. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Este es el versículo clave de esta predicación. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Mire, Pablo no tuvo miedo de confrontar a la iglesia. Y si aquí hay líderes, que veo varios líderes, quiero hacerle la invitación de tener la valentía que tuvo Pablo con la iglesia en Corinto, de confrontar su pecado, aun cuando esto les pudiera causar tristeza. Porque esto a veces es difícil, a veces uno se pone, no, pero es que si a mí me dijeran eso sería muy duro. Y el líder, no, si se lo dijera a su líder que tanto quiere, no, el pastor, imagínate. ¿Cuál fue el resultado de esa tristeza que les causó Pablo? El arrepentimiento. Recuerden en qué sentido Pablo les escribió todo esto, no para juzgarlos, sino en amor. Por más de que fue una carta severa, que no me quiero imaginar cómo fue una carta severa, les aseguro que era una carta llena de amor. Una carta no para, donde Pablo se paró en una posición de juicio, sino una carta confrontante. Una carta que le muestra, ustedes están actuando mal. Y no solo lo que puedan causarme a mí, sino lo que están haciendo con su Dios. Porque ustedes conocieron al Dios vivo y se desviaron. Y esto fue seguramente lo que decía en esa carta severa que les escribió Pablo. Pablo lo hizo aún, de hecho dice que Pablo tenía temor, aun cuando me pesó, pues veo que esta carta les causó tristeza. Pablo tenía temor de que esto les causara tristeza. Pero Pablo, guiado claramente por el Señor, envía esta carta y creo que seguramente lo que esta carta causó en ellos fue a través del Espíritu Santo. Porque vemos ahora una iglesia arrepentida. Una iglesia que pecó. No quiere decir esto que no pecaron y que, ay no, es que esos chismes eran mentira. No, Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando en Corinto. Así que hubo pecado, pero este pecado fue cambiado por arrepentimiento. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la confrontación de Pablo? El arrepentimiento. No tengamos miedo de confrontar, porque aunque esto pueda causar tristeza en el momento, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios causa arrepentimiento, y un arrepentimiento que es para salvación. El arrepentimiento, y me quiero detener un momento en el arrepentimiento porque hemos escuchado muchas veces del arrepentimiento. De hecho, cuando me puse a estudiar del arrepentimiento me acordé que el pastor nos había enseñado sobre el arrepentimiento. Así que la iglesia en Corinto fue entristecida para arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre entristecerse y entristecerse para arrepentimiento? Porque de hecho Pablo lo nombra, Pablo lo dice así. Pero ahora me regocijo en el versículo 9, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento, como si fueran dos tipos de tristezas diferentes. Así que, ¿cuál puede ser la diferencia entre simplemente que usted se lamente haber hecho algo malo que de pronto nos pasa, pero aún le puede pasar a gente del mundo? Como que, uy, esto que hice estuvo como mal, ¿no? Pero no es realmente algo que viene de Dios. Y me quiero detener un momento para que lo identifiquemos, para que de pronto usted y yo seamos conscientes. Para mí fue muy duro porque esto me llevó a pensar, ¿será que en algunas cosas yo no me estoy arrepintiendo realmente? Porque vamos a ver que el arrepentimiento que viene del Señor es un arrepentimiento que produce algo en nosotros. O sea, que no me deja. Igual, para entender la diferencia de estos arrepentimientos, lo que pasa es que hay dos palabras en la Biblia que se pueden traducir como arrepentimiento. La primera que van a aparecer ahí es remordimiento, se podría traducir de una mejor manera como remordimiento, y es la palabra metamelomai. Pero la palabra arrepentimiento, como la que está usando Pablo aquí, es la palabra metanoia. ¿Cuál es la diferencia entre metamelomai y metanoia? Resulta que metamelomai significa sentir pesar o remordimiento, centrándose en la emoción del dolor por una acción pasada.
emoción, eso es vital. No necesariamente en una transformación del corazón. Un metamelomai es algo que me puede hacer sentir mal, me puede sentir pesar. De pronto hasta en el mundo, este metamelomai es cuando me pillan porque estaba haciendo esta cosa mala y me cogen con las manos en la masa. No, pues metamelomai. Me cogieron con eso, me causa algo, obviamente. No, mi jefe me pilló comiéndome las galletas de mi compañero. Metamelomai, pero va a haber un cambio porque eso es lo clave entre el metamelomai y metanoia. Para que entendamos un poco más a qué se refiere metamelomai, resulta que eso fue lo que sintió Judas después de entregar a Jesús. Mire lo que dice en Mateo 27, versículo 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, sintió metamelomai. Esa es la palabra en griego que ponen ahí. Sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. Y los sacerdotes le respondieron, ¿a nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Recuerda que de hecho en el texto dice que el arrepentimiento que viene por voluntad de Dios causa salvación, pero el que genera este mundo causa muerte. Judas, si Judas se hubiera arrepentido, ¿usted cree que lo hubieran perdonado, que Dios lo hubiera perdonado? No voy a entrar en ese asunto porque eso es... Judas tenía que hacer lo que tenía que hacer. No lo estamos justificando, no, pero estaba profetizado que iba a haber un traidor que entregara al Cordero para que muriera por nosotros. Si eso no pasa, pues... Pero ¿qué pasa en el corazón de Judas después de eso? Judas se arrepiente, porque la diferencia entre metamelomai, y se lo voy a decir para seguir hablando de Judas, y metanoia es que metanoia implica un cambio completo e irreversible de mente, corazón y acciones. Un metamelomai simplemente me causa, ay no, eso está mal, de pronto hasta me puede causar tristeza y llanto y no, ¿qué hice? Pero después vuelve y hace lo mismo. Un metanoia, que es a lo que Pablo se está refiriendo, es algo que me hace ser consciente de lo que hice y en mí causa un cambio de mente, pero es un cambio que se ve reflejado en mi forma de vivir y eso es vital. Entonces, esto fue lo que vimos que pasó con Judas. Judas se sintió mal y dijo, no, pues ya que, y fue y se ahorcó. Si Judas se arrepiente, realmente es consciente y cambia su manera de vivir, cambia de pronto esa corrupción que ve en su corazón, porque en versículos anteriores decía que Judas cogía de las cosas que daban para la iglesia. Ay, esta monedita nadie la vio. Eso ya estaba en el corazón de Judas. Después de entregar a Jesús, su corazón no cambió. Él identificó, le causó dolor y lo llevó a la muerte. Se ahorcó. Judas no cambió. Ahora, centrémonos en metanoia. Resulta que el arrepentimiento reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. El verdadero arrepentimiento, el metanoia, reconoce que nuestro pecado es una ofensa para Dios. Y para usted y para mí, como hijos de Él, como cristianos, como creyentes, yo creo que usted no va a hacer algo conscientemente que quiera que ofenda a Dios. Y si es así, lo invito a que haga la oración de fe y conozca al Señor realmente. Ahora, este es un tema delicado, porque entonces cuando yo peco, cuando yo fallo, quiere decir que yo no conocía al Señor. Y de hecho, Romanos habla de una manera muy sorprendente sobre la ley y el pecado y cómo la ley nos ayuda a ser conscientes de que es imposible llegar a la salvación por nosotros mismos. Pero en todo eso que produce la ley, pasa algo muy interesante, y es que también en Romanos nos habla de la situación del pecado en nosotros como creyentes, porque usted y yo ya no estamos esclavos del pecado como antes de recibir al Señor, porque ahora nuestra naturaleza fue cambiada, porque ahora usted y yo, esa naturaleza antigua,
fue, murió con Cristo y resucitamos juntamente con Él y ahora tenemos una nueva naturaleza, así que usted y yo tenemos la posibilidad de decirle que no al pecado. Así que, ¿qué pasa cuando usted y yo hacemos algo que le ofende a Dios? Ahora, no me quiero centrar tanto en lo que pasa cuando lo hacemos, porque tristemente el ser humano todavía está en esa lucha y no vamos a, aunque el Señor nos llama santos, usted y yo somos conscientes de que es una santidad que estamos adquiriendo paulatinamente hasta que sea cambiado este cuerpo y podamos estar completamente renovados en él. Pero todo esto, y quería entrar en este asunto porque es muy importante que lo que causa el pecado al ser conscientes de que ofende a Dios debería ser algo que nos lleve a alejarnos de eso. ¿Sí? A eso se refiere metanoia, a cambiar. Resulta que el metanoia, a diferencia de metamelomai, el metanoia lleva a hacer una acción. Usted puede que se sienta mal y, ay, no, terrible, de pronto hasta diga, ay, Diosito, ¿por qué hice eso? Pero luego vuelve y hace lo mismo. El verdadero arrepentimiento que viene de Dios causa un cambio. Y si usted de pronto está en este momento pensando en, oiga, ¿y será que entonces ese pecado que me pasa a veces y esa lengua que no controlo y vuelve y se me descarrila, ¿será que eso quiere decir que yo no me arrepiento realmente? Ahora, identifique cómo ese pecado realmente le ofende a Dios. Cuando identifique cómo ese pecado le ofende a Dios, llévelo a Él y que Él sea mostrándole cómo puede traer arrepentimiento que trae un cambio. Ese arrepentimiento lo va a llevar a usted a tomar acciones, a tomar cartas en el asunto. Listo, yo identifico esto. Entonces sigamos con la lengua. Uy, se me afloja la lengua. Ay, ¿con qué personas? ¿Con todo el mundo se me afloja la lengua? No, me pasa con estas dos. Acciones. Yo no le voy a decir nada más, pero el Espíritu Santo lo va a llevar a usted a tomar acciones. Mire, el Espíritu Santo es tan hermoso que cuando pecamos nos restaura, nos saca adelante y nos dice, ah, bueno, pero ¿quieres dejar de hacer esto que le ofende a Dios? Toma acciones. Haz algo. Si usted sigue haciendo lo mismo, no va a cambiar. Realmente no hubo un arrepentimiento en usted. Vimos en Judas el metamelomai, pero ¿en qué personajes podemos identificar un metanoia? A mí el primero que se me vino a la mente fue Pablo. Pablo pasó de buscar a gente cristiana para llevarla ahí. Tuvo un cambio completo. Eso es lo que vemos en la vida de Pablo. Cambio completo hacia el otro lado. Dejó de ser perseguidor y se volvió un predicador. Pero también pensé en Zaqueo. Esta persona que hablaban que él era un publicano. El jefe de los publicanos. Resulta que esta persona era avariciosa. Entonces muy seguramente había cobrado de más por había hecho sus chunchullos. Pero cuando se encuentra con Jesús, cuando él va a su casa, esa avaricia es cambiada por generosidad. Y él devuelve multiplicado lo que había robado. Son cambios que lleva al arrepentimiento. O sea, se arrepienten y de una los lleva a un cambio. Eso es lo que lleva al verdadero arrepentimiento. Eso es lo que Pablo nos está diciendo que el Espíritu Santo produce en nosotros a través de ¿qué? De la tristeza. Ahora, para darle algo, un pequeño paso más de importancia al arrepentimiento, resulta que esta era la misión de Jesucristo, ¿sabía? Mire lo que dice Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Para Jesús era muy importante esto, que los pecadores se arrepintieran porque esto los iba a llevar a un cambio de vida. Así que esto es lo que Dios busca producir en usted y en mí a través de la tristeza. ¿Qué decía el pastor justamente en esa prédica? ¿Alguno de ustedes anhela el sufrimiento? Yo usaba el ejemplo de la muela. Me dolió la muela a mitad de la noche, hace rato no me dolía, qué bueno, ¿no? A ninguno de nosotros nos gusta el sufrimiento, a ninguno nos gusta que nos rompan el corazón, ¿cierto? O que nos traten mal. A ninguno nos gusta. Mas, sin embargo, cuando esto pasa, la palabra dice que Dios puede usar esa tristeza para salvación, para producir algo en nosotros. Así que no sé si alguno de ustedes se identifique con esta tristeza. Seguramente sí, todos en algún punto hemos estado tristes. Pero si usted en este momento está triste, ¿cómo puede llevar eso al Señor para que el Señor saque un fruto bueno de esa tristeza?
¿cómo puede usted llevar esto al Señor? Los corintios fueron entristecidos para arrepentimiento. Y ese entristecidos describe un sentimiento, pero el arrepentimiento describe un cambio de conducta, tanto en la mente como en su forma de vivir. Y esto fue lo que se encontró Tito cuando les dio el reporte, cuando los confrontó, cuando ellos mostraron arrepentimiento, además de la tristeza, porque vino la carta severa. Y es ahí donde recuerda ese versículo que le dije que era claro, el versículo 10, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Resulta que la tristeza es usada por Dios. Él la usa en nuestras vidas. Todas esas temporadas de sufrimiento, de dolor, lo han traído hasta aquí. Mire, hay etapas duras. De pronto yo cuando hacía esta predicación me acordaba en una etapa que vivimos con mi esposa al inicio. Fue una etapa dura, una etapa dolorosa, una etapa de a veces no dormir. Pero el fruto de esa etapa para mí fue, yo creo que no en el momento no lo entiende, no es como Dios, fortaléceme Dios, yo sé que tú algo estás haciendo, no lo entiendo, pero yo sé que algo tú lo estás haciendo. Pero hoy que estamos más adelante en el proceso decimos, gracias Dios porque usaste esa tristeza para transformarme. Y eso es lo que Dios tiene la capacidad de hacer cuando usted y yo estamos en esas temporadas de tristeza, de aflicción, de sufrimiento. Resulta que el arrepentimiento de los corintios fue evidente, o sea, no fue como que Tito en su discernimiento decía, yo creo que ellos se arrepintieron, voy a ir a decirle a Pablo ahora mismo. No, fue algo que le mostró a Tito que vea un cambio en ellos. Mire lo que dice en el siguiente versículo, versículo 11. Lo puse en la Nueva Traducción Viviente porque se me hace que las palabras que usaban la Nueva Biblia de las Américas eran un poco más difíciles de entender. Mire cómo lo dice aquí. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios. Mire lo que produjo. Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, el nombre de Pablo, tal indignación, el nombre de ellos, perdón. Tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo, tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. El arrepentimiento que hubo en la iglesia de Corinto fue un arrepentimiento evidente. No solamente de pronto ellos dijeron, ay, sí, yo creo que lo que hicimos fue malo. ¿No es que Pablo 1 año y medio discipulándonos? No, en serio que nos portamos mal con Pablo y ya. No, mire lo que produjo en ellos. Fervor, ansiedad por limpiar su nombre, indignación, preocupación, deseo de ver a Pablo, celo, disposición para castigar lo malo. Y con todo esto ellos demostraron haber hecho lo necesario para corregir la situación. Así que claramente hubo pecado, como les decía. Claramente la iglesia en Corinto había actuado mal al permitir que estas personas, que estos falsos profetas entraran y quién sabe qué dijeran en contra de Pablo. Que lo desestimaran, que le quitaran autoridad, que dijeran que él no era un verdadero apóstol. Todo lo que Pablo ya ha venido confrontando y que de hecho a partir del capítulo 11, si no recuerdo mal, 11 o 12, va a seguir confrontando a esos superapóstoles, como él los va a llamar. Porque es bastante lo que seguramente ellos se habían dicho en contra de Pablo. Hubo pecado, pero el arrepentimiento que vino sobre los corintios los llevó a corregir las situaciones. Justamente a esto que se refiere todas estas cosas que nombra ahí: fervor, ansiedad por limpiar su nombre, indignación, preocupación. O sea, ellos no solamente como que fueron confrontados y dijeron, sí, está mal, ya no lo vamos a volver a hacer. No, ¿cómo podemos corregir esta situación? Dice aquí que se sintieron indignados, que sintieron preocupación por lo que habían permitido que pasara. Y esto los llevó a restituir, seguramente a confrontar, porque dice, tal disposición para castigar lo malo. Oiga, ¿usted qué está diciendo? Disculpe, pero él es apóstol enviado por Cristo. Disculpe, pero él nos ha enseñado quién fue Jesús realmente. Disculpe, pero él nos ha enseñado que somos pecadores y que solo a través de Jesús podemos llegar a Dios. Todo lo que Pablo, no que no sabemos todas las cosas, pero en estas cartas se ve una evidencia de que era lo que Pablo mostraba que era el verdadero evangelio. Y todo esto fue lo que los corintios identificaron que estuvo mal y fueron a arreglar. Hubo fervor, hubo ansiedad, hubo necesidad de arreglar esta situación que ellos habían permitido que se convirtiera en algo malo. Pero también habían
buscaron la manera de restituir su relación con Pablo. ¿Se dio cuenta? Tal deseo de verme, tal celo, tal disposición para castigar lo malo. No solamente el restituir o el arrepentimiento me lleva a corregir mi camino, sino que me lleva también a la acción de qué puedo hacer para reparar eso y también para ver cómo puedo reparar la relación que puedo haber dañado por mi pecado. Eso fue lo que pasó en Corinto. No solamente cambio, voy y confronto, voy y dejo de hacer lo malo, sino que también cómo yo pude haberle causado dolor a Pablo. Se despertó un celo especial por Pablo, seguramente despertado a través del Espíritu Santo en ellos, porque Pablo era el enviado del Señor. Es increíble la obra que Pablo hizo. Cuando con los jóvenes a veces me pongo a hacerles mapas, a mí me gusta. Me gusta hacerles mapas de los viajes misioneros. A mí me parece sorprendente, porque esos viajes eran viajes duros, eran viajes a pie, a viajes en camello, no sé en qué medio de transporte, pero eran viajes que demoraban tiempo. Y Pablo era como, boom, llego a este lugar, predico, les enseño quién es Jesús. Y usted no ve que dice, y después de salir de Corinto se fue a la playa por un mes para descansar. Vemos que Pablo de una vez salía a ver qué otro lugar puedo llegar a predicar. A mí me parece sorprendente el cambio que hubo en Pablo, porque lo llevó a tener esta necesidad de que más personas conocieran a Jesús. Y esto fue lo que hizo también cuando estuvo en Corinto. Ese fruto, de todo eso que produjo en Corinto, es el fruto de un verdadero arrepentimiento que los llevó a cambiar, a corregir la situación para agradar a Dios. Más que para reparar la situación con Pablo, seguramente ellos fueron confrontados de cómo esto había afectado su relación con Dios. Y eso es lo más importante. Recuerde que parte de lo que lo debe llevar el arrepentimiento es a identificar cómo esto ofende a Dios. Mire, más que de pronto yo actúo mal con mi esposa a veces, perdona esposa, y yo le causo dolor a ella, pero resulta que es que ella es la amada del Señor. Así que yo no solamente estoy ofendiéndola a ella, sino al Señor, porque ella fue comprada por un alto precio. Ella tiene un valor muy alto para Dios. Así que no solamente cómo con mi pecado, con mi falla puedo afectar mi relación con Dios, sino con Dios y con las personas. Y con seguramente si son personas creyentes, cómo esto también afecta de cierta manera la perspectiva que uno tiene de Dios. Eso es un mayor cuidado que usted y yo debemos tener. Cualquiera, no, esto no es solamente para líderes o para pastores, cualquiera de nosotros es un reflejo de Dios en la tierra. Cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, todas esas cosas muestran a Cristo. ¿Qué muestra queremos dar de Cristo? Y Pablo, ya para finalizar en los últimos versículos del 13 al 16, ya para finalizar, dice, así que aunque les escribí, no fue por causa del que ofendió ni por causa del ofendido, sino para que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos ustedes. Porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en ustedes. Miren, Pablo al final de este capítulo les dice que todo esto que les escribió ni siquiera fue por causa de alguien que lo había ofendido, ¿sí? Seguramente refiriéndose a los apóstoles o a aquella persona que había pecado, eso ya lo hablamos anteriormente. Pero Pablo dice, mi intención al escribir esta carta no era atacar a aquel que había ofendido o a aquella persona que se había sentido ofendida por lo que le había hecho, no. Mi razón de enviar esto fue que la solicitud de ustedes por nosotros les fuera manifestada delante de Dios. Que la actitud que ellos estaban teniendo en cuanto a Pablo les hiciera reaccionar. Esto que estamos teniendo en contra de Pablo ¿es correcto o no es correcto? Esta carta que Pablo les envió era para hacerlos reaccionar,
para confrontarles su pecado directamente, para que ellos entendieran qué era lo que estaba causando, porque no era solamente de pronto hacer a un lado a Pablo, sino que seguramente iban a poner en el lugar de Pablo a una persona que los iba a alejar de la voluntad de Dios. Pablo los lleva a entender todas estas situaciones, así que todo esto, el fruto de todo esto fue la consolación que trajo a Pablo. Pero resulta que no solo Pablo fue confortado, porque de hecho en estos versículos dice, parafraseando como dice el pastor, que como que Pablo de cierta manera se sentía muy orgulloso de los corintios y decía, es que yo me jactaba en ustedes. Es que la iglesia en Corinto, no es que esto, Tito, tú no conoces una iglesia como la iglesia en Corinto. A veces Pablo dice que en todo ustedes son obedientes. Esto es una afirmación bastante fuerte. Seguramente de esta manera se había referido Pablo con Tito. Pero resulta que cuando Pablo decía esto, dice, porque si en algo me he jactado con él acerca de ustedes, no fui avergonzado, sino que así como les hemos dicho todo con verdad, también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Y me parece impresionante que Pablo, conociendo todo lo que pasaba en esta iglesia, no se quedará como, ay, si es que esta iglesia es buena, sí, sí, están bien, son obedientes, pero es que cogen bandos, imagínense. No, que yo soy de Apolos, no, que yo soy de Pedro, es Apolos. No, que yo soy de Pablo, no, que yo soy del otro, el que vimos. No, el que llegó ahí, el de los jóvenes. El que ganó Raúl. Ah, ya lo dije. Perdón, me divago. Apolo, porque eso eran situaciones que pasaban en esta iglesia. Y aunque Pablo veía las cosas porque ellos eran creyentes que estaban madurando, recuerden, eran creyentes que llevaban 1 año y medio de creer. Obviamente habían dudas en sus corazones. La actitud que vemos que Pablo tenía respecto a ellos siempre fue una actitud de confianza, una actitud de que estos eran creyentes verdaderos, una actitud de que ellos eran creyentes que estaban conociendo a Dios, que estaban conociendo el verdadero evangelio. Y usted y yo que hemos atravesado un camino, no sé cuántos años lleva usted en el evangelio, nos hemos dado cuenta que este camino no es que usted, mejor dicho, hoy ya conoció la palabra y mañana ya usted es un ser totalmente cambiado. Porque aún nosotros que llevamos años, de pronto identificamos, y esto me cuesta todavía. Pero siempre la forma en la que Pablo se expresó de esta iglesia era una iglesia que iba a crecer, era una iglesia que iba a ser usada por el Señor. Y el Señor vemos que lo respaldó. Cuando él se jactó delante de Tito, cuando Tito va y les lleva la carta severa, yo creo que Tito llega en una situación en la que están los falsos apóstoles. Yo me imagino a Tito bien puesto, ¿no? Porque la carta que lleva no era cualquier cosa. Les muestra la carta, ellos leen la carta, la estudiarán, no sé cómo era en ese tiempo porque no era todo tan inmediato como hoy en día. Y luego cuando son confrontados, cuando son entristecidos para arrepentimiento y ven la actitud que toman, esto también trae consuelo para Tito. Porque Tito, pues imagínese uno viendo a Pablo entristecido, uno viendo al pastor vuelto nada porque Jerónimo no hace más que traerle canas. Pues uno va a decir, no, el pastor, si es que ¿por qué le toca tan duro al pastor? En esta situación estaba Tito, porque Tito y Pablo eran muy cercanos. Tito estaba preocupado de todo esto que estaba pasando y llega y ve la actitud, ve el arrepentimiento real en la iglesia en Corinto y todo esto que además de que Pablo fue consolado, también Tito fue bastante confortado por la obediencia de la iglesia en Corinto, porque aunque habían permitido que estos falsos apóstoles permearan, su obediencia primó. Lo que Pablo los llevó al arrepentimiento, guiado por el Espíritu Santo claramente, los llevó nuevamente ¿a qué? A obediencia. Así que, querida iglesia, la obediencia de Pablo, la obediencia de Tito, la obediencia de la iglesia en Corinto, simplemente que hizo que toda la iglesia en sí fuera levantada y fuera como reencaminada. Aunque usted y yo podamos atravesar momentos, dificultades, la obediencia a esta palabra, la obediencia al Señor, siempre nos va a volver a llevar a poner la mirada en Jesús. Esto siempre va a pasar. Usted a veces cuando está pasando situaciones tristes y dolorosas, prefiere centrarse en su dolor, y cuando se centra en su dolor, muy seguramente usted no ve una salida. Porque esto causa, porque somos personas, somos seres sentimentales, emocionales.
Si para usted es más grande la verdad de sus sentimientos, de sus emociones, de pobrecito yo, no, esta sí fue la última, esto que me acaba de pasar no tiene solución, lo invito a que ponga su mirada en la palabra, que ponga su mirada en Jesús. Porque si usted quiere ver a alguien que realmente sufrió, mire a Jesús. Jesús realmente padeció a tal punto de que sudó sangre de lo tan preocupado que estaba. Porque lo que le iba a pasar en la cruz del Calvario era algo bastante duro. Jesucristo sufrió bastante. Pero aún Jesús fue obediente, se subió a la cruz y después de eso está a la diestra del Padre. Después de ser obediente, usted y yo fuimos salvos. Siempre al dejar de poner nuestra mirada en la tristeza y ponerla en Jesús, en su palabra, vamos a ser, mire, consolados de una manera que usted y yo no logramos entender. Porque como humanos tendemos a, no, es que pobrecito yo, a pobretearnos, como a quedarnos en eso. Mire, eso es una conducta del mundo. Usted confronta esas mentiras que pueden haber en su interior, que aún el enemigo puede poner en su interior con la verdad de Dios. Lea la palabra. Si está muy entristecido, léase la historia de Job. Ahí con esa tiene para ver lo que Dios puede hacer a través del dolor y el sufrimiento. Así que, querida iglesia, para concluir, tristemente en este mundo caído habrá aflicción, habrá sufrimiento, y de hecho seguir a Cristo traerá aún más sufrimiento. Pero tenemos un Dios soberano que usa aún ese dolor para cumplir su obra en nosotros. Porque la tristeza que viene conforme a la voluntad de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y eso es lo que la tristeza, guiada por el Señor, produce en nuestros corazones.